Hola a todos nuevamente, siguiendo con la secuencia de videos sobre el modelamiento del riesgo crédito. Hoy me voy a centrar principalmente en los modelos de calificación o modelos de score, utilizando para ello los modelos Mahaline o Multiple Adaptive Linear. Estos modelos integran en una sola estructura diferentes regresiones lineales para la solución del problema del score, a diferencia del modelo Align, el cual solamente integra una regresión lineal para la solución del problema. Teniendo en cuenta el caso de estudio mencionado anteriormente, podemos decir que un crédito puede ser aprobado frente a los modelos de score, puede ser aprobado cuando ese modelo alcanza 60 puntos o más, y puede ir de los 60 a los 100 puntos, que es el score que establecen las entidades financieras para el otorgamiento de créditos de cualquier tipo. Pueden ser negados cuando esos puntos están por debajo de 40 puntos, o pueden ir a reestudio cuando están entre los 40 y los 60 puntos, como lo mencioné anteriormente. Recordemos igualmente que el valor del score está definido por cada una de las variables socioeconómicas de un solicitante de crédito. Aquí podemos ver el modelo neuronal Mahaline, podemos encontrar la capa de entrada. Mire que va a tener I entradas, estas son las variables socioeconómicas que definen un solicitante de crédito. Aquí en la mitad van a estar la batería de regresiones lineales, que van a estar definidas por estos pesos W o conexiones nerviosas entre cada una de las entradas y cada una de las regresiones lineales. Miremos que este primer punto representa una regresión lineal a la cual aportan cada una de las variables socioeconómicas. Luego esta variable pasa por esta conexión y llega ya a la salida, pero aquí vamos a tener varias regresiones lineales. Aquí podemos encontrar la salida del modelo y su procesamiento a través de una función de activación. Por ahora estamos trabajando con funciones de activación lineal, porque no estamos trabajando ni otorgamiento ni estamos trabajando preaprobación de manera directa. En este video he dispuesto, además de la base de datos anterior ya normalizada, he dispuesto la demostración de este modelo, teniendo en cuenta las dos reglas de Jacobi generalizadas para los C y para los W, o para el entrenamiento de las conexiones nerviosas. Miremos aquí que está la función de activación, que es la función lineal, o sea que hay una relación lineal entre Y sub S y Y sub R. Aquí vamos a encontrar el error cuadrático medio, que es la diferencia entre lo que quiero que aprenda el modelo o lo que ya tiene la base de datos como score y lo que me está entregando la red neuronal Mahaline. Y aquí tenemos la actualización de los pesos. Como mencioné anteriormente, he adjuntado un documento en donde se hace la demostración de este modelo. Entonces pasemos a continuación a desarrollar todo el modelo en la plataforma R. Para la implementación del modelo vamos a utilizar la base de datos que utilizamos para el modelo Adaline. Vamos a importar esta base de datos, vamos a mirar cuál es la base de datos. La base de datos vamos a buscarla, que es la del video 8. Vamos a buscarla aquí, Home. Miremos que es la primera que aparece acá. Si le doy View File, me voy a encontrar entonces primero me voy a encontrar con los créditos aprobados, los créditos negados, me voy a encontrar con la base de datos de créditos consolidados y normalizados. Miren que hay muchos datos o muchas solicitudes de crédito que no poseen puntaje. Eso para nosotros es un reto, porque nos va a permitir encontrar un modelo y pronosticarle el puntaje a esos datos. Ahora aquí a este lado entonces nos encontramos la base de datos consolidada, y aquí al lado nos vamos a encontrar lo que hicimos con el modelo Align. Miremos que aquí arriba nos vamos a encontrar todos los modelos que tienen un puntaje, y a partir de aquí para abajo son modelos con ausencia de puntaje. Lo que pasa es que yo los pronostiqué con los pesos o los efectos independientes que me encontré con el modelo anterior. Entonces voy a guardar esta base de datos, le voy a decir guardar, y la voy a guardar como el video número 10. Guardamos ese video como el video número 10, y vamos entonces a crear una nueva hoja que la vamos a llamar Mahaline.
porque es el modelo que queremos trabajar. Entonces para este modelo Madaline igualmente vamos a tomar la misma base de datos, solamente voy a tomar los datos que tienen puntaje y los voy a colocar aquí a un lado, la base de datos Madaline, para que tengamos las bases de datos consolidadas. Solamente de los datos que poseen puntaje. Una cosa importante cuando estamos montando estos modelos, es importante que la base de datos quede totalmente aleatoria. Entonces yo le voy a decir aleatorio, le doy doble clic y él me lleva a toda la base de datos completa que tenemos disponible para tal fin. Voy a seleccionar los datos de derecha a izquierda y le voy a decir que me lo ordene de menor a mayor. Entonces miremos que me quedaron unos aprobados, unos negados según la columna de preaprobación. Entonces voy a borrar todo este tema y vamos a trabajar básicamente con esta base de datos, con los datos que poseen puntaje. Si nos vamos a la plataforma de R, lo primero que vamos a hacer es que vamos a llamar estos datos. Si yo le doy Home, me voy a encontrar entonces con la base de datos que acabo de corregir. Entonces le voy a dar Import Dataset y vamos a llamar los X y vamos a llamar las Y. Esto se encuentra en Madaline. Vamos a llamar entonces matriz datos riesgo crédito. Entonces llamamos los datos. Ya tenemos todos los datos, tenemos 16 datos disponibles y 12 variables, teniendo en cuenta preaprobación, o sea, 9 variables socioeconómicas, preaprobación, puntaje y el contador o nombre de los datos que está en la primera columna. Entonces lo primero es construir nuestra matriz con los datos, matriz de datos riesgo crédito, edad, matriz de datos riesgo crédito, hijos. Voy a copiar esta primera parte para que es muy repetitiva. Entonces tenemos personas a cargo, tenemos nivel de renta, tenemos ingresos, tenemos egresos, tenemos monto, tenemos plazo y tenemos cuota como última variable. Tenemos monto, plazo y cuota, que es la última. Y vamos a utilizar como referencia la variable puntaje. Vamos a buscar aquí, ahí está puntaje, y ya tenemos todos nuestros datos. Para montar el modelo que nosotros habíamos mencionado en la presentación anteriormente, vamos a basarnos en el modelo de riesgo crédito que utilizamos en el video número 9, el modelo Adaline. Y voy a tener en cuenta la presentación de los datos, la presentación del modelo Madaline. Si nosotros vamos a la presentación del modelo Madaline, vamos a encontrar acá que este modelo va a tener una serie de variables de entrada. Ya definí este vector. Vamos a tener el vector Y sub D, que nos va a permitir a nosotros establecer una referencia para el aprendizaje del modelo. Pero me va a preocupar primero de la relación que existe entre la entrada y la batería de regresiones lineales para la solución del problema. La relación entre la capa de entrada y la batería de regresiones lineales va a tener como conexiones nerviosas W. Entonces yo tengo que definir el número de regresiones y tengo que definir este vector W, o esa matriz W, perdón. Entonces lo primero que vamos a crear es el vector NO. Lo principal aquí es que voy a guardar este archivo, le voy a dar Save As y le voy a decir que es el video 10 y lo voy a llamar Madaline porque es el modelo Madaline. ¿Lo quiero sobreescribir? Sí, porque era una prueba que estaba haciendo. Si yo le doy NO y quiero 10, entonces le voy a decir número de regresiones lineales o capa oculta de neuronas. Digamos que estas entradas también son número de neuronas de entrada y número de neuronas de salida.
Entonces ya tenemos C, que son los valores de salida. Este C, si nosotros vemos en la presentación en la presentación, miremos que el C está acá. O sea que este es el número de salidas y esta capa la vamos a llamar capa oculta o NO. Todas estas van a ser las regresiones lineales de las que vamos a disponer. Entonces lo primero es describir la matriz W, le va a decir RNorm. Entonces recordemos que W lo que va a relacionar va a ser los datos de entrada con los datos de la capa oculta. Inicialmente entonces le vamos a decir que NO por NE vamos a tener una media igual a 0 y una desviación igual a 1. Vamos a convertir W en una matriz que tenga número de ocultas, número de entradas. Tenemos el vector C, que va a tener, ahora ya va a relacionarse, va a ser número de salidas por número de neuronas ocultas, y aquí lo mismo, número de salidas por número de neuronas ocultas. Miremos que ya está cambiando porque ya nos apareció en la mitad una capa de neuronas. Es importante mencionar que cuando yo relaciono el X con el W, me va a aparecer un vector H o un vector H que va a tener en cuenta lo siguiente: va a ser una matriz, la voy a colocar aquí puros ceros, le voy a colocar que va a tener número de ocultas y va a tener una sola columna. Entonces miremos que van apareciendo los elementos nuevos del modelo neuronal y puedo correr el modelo hasta acá para validar que efectivamente esté correcto lo que estoy haciendo. Posteriormente, ya teniendo CH, ya tenemos Y sub S, tenemos Y sub R, tenemos E sub K, tenemos E sub K cuadrado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es construir el modelo, pero lo va a construir sin meterlo todavía dentro del ciclo repetitivo. Esto para validar todos los productos entre las matrices y los vectores. Entonces lo primero que yo voy a calcular acá es esto, es calcular H. Ese H surge de la multiplicación entre W y X. Entonces yo voy a trabajar con el X, pero para la primera tira de datos. Entonces cuando hablo con la primera tira de datos, entonces yo voy a decir H y voy a colocarle los componentes del vector para que mantengamos como la estabilidad dimensional de las matrices y los vectores. Vamos a multiplicar W, que va a ser NO por NE. Este es el símbolo de producto por el vector X, pero el primer dato. Recordemos que este es NE. El modelo, cuando uno le coloca el símbolo, él realmente hace el proceso de forma automática. Entonces, por ejemplo, ahora no necesitamos sino el primer dato, no necesitamos W en extensión, sino necesitamos comprimido, y H tampoco lo necesitamos. El modelo se va a encargar de juntar NE con NO. Entonces, miremos lo que nos va a quedar acá. Si yo le doy control enter, miremos que el H va a tener 10 datos, como lo habíamos mencionado. Entonces recordemos que esto era NO, NE, y este va a ser NE. Entonces él ya se encarga de cruzar NE con NE. Aquí tendría que transponer esto para que NE se pudiera comparar con NE, y aquí ya me quedaría NO1. Lo que pasa es que el modelo hace eso de manera automática. Entonces ya tenemos nuestro H corriendo perfectamente. Ahora, si nos vamos a la presentación de PowerPoint, nos vamos a encontrar entonces que ahora ya necesitamos calcular este valor de salida. Ya teniendo estos H, que son las regresiones lineales, ahora las vamos a concentrar en un punto. Entonces recordemos que Y sub S, lo voy a colocar aquí, Y sub S es K, Y sub S es número de datos, número de salidas. Y esto va a ser igual a C, que es número de salidas, número de ocultas, por el vector H. Y H es NO,1. Entonces miremos lo que necesitamos encontrar. Yo necesito nomás calcular el dato para el primer dato.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde encuentro yo 1ns? Entonces, de la única forma que yo encuentro 1ns es que yo le diga al modelo que este NO, miren que encuentro NS, este NO con este NO se cancelan y simplemente me va a quedar NS,1. Entonces, mire lo que voy a hacer. Voy a hacer el producto, voy a mirar si el modelo de manera automática me hace el proceso, que es muy posible que lo haga. Entonces le doy control enter, hay un error, el objeto YesUS no se encuentra. Entonces miremos lo que aquí lo tengo. Yo de pronto no corrí estos datos, le doy control enter y ahora le doy a YesUS. Entonces miremos que no hay ningún problema, ya tenemos YesUS. Miremos que lo calculamos para el primer dato y lo podemos ver acá. Calculemos para el primer dato. Ahora, si nosotros entonces recordemos que vamos a utilizar, o esta red neuronal no tiene función de activación, es una función lineal que me relaciona YesUS con YesUR. Entonces lo podemos hacer aquí en R y decir YesUS, YesUR, perdón, va a ser igual para el primer dato, va a ser igual a YesUS para el primer dato. Aquí en este punto tengo que contabilizar los errores, entonces me voy a traer estas dos formulitas de aquí abajo y las voy a colocar aquí arriba. Entonces esos dos valores van a quedar de la siguiente manera. Miremos que lo estoy calculando para el primer dato, Y sub D menos Y sub R, y esto lo estoy calculando para aquí, para en este error cuadrático medio no puedo decir absolutamente nada, simplemente lo voy a dejar para después. Voy a dejar este error ahora. Dentro de esta presentación, según lo que yo veo acá, ya tenemos entonces H, tenemos S. Ahora necesitamos, ya calculamos Y sub R y Y sub S. Ahora ya tenemos el error cuadrático medio que no lo quisimos colocar aquí. Y ahorita voy a armar las fórmulas para la actualización de los pesos del modelo neuronal. Entonces esas fórmulas, igualmente yo siempre hablo de este tema, número de salidas, número de ocultas es igual a C, número de salidas, número de ocultas, más el alfa, que es el factor de sobrerelajación del método de Jacobi, E sub k, que es un vector 1,1 por ahora. Recordemos que esto es número de datos, 1, pero estoy calculando para el primer dato. Y voy a hacer el producto entonces con H. Recordemos que la demostración la adjunto dentro de la descripción del video. Entonces H es NO,1. ¿Qué necesitamos encontrar? Encontrar NS, NO. Recordemos que esto es 1NS. Entonces el modelo, si yo hago el producto entre estos dos vectores así como están, pues es lógico que él me va a hacer directamente la multiplicación de esos vectores. Él va a cuadrar 1 con 1 y me va a quedar NS por NO. Lo podemos validar directamente. Si yo quito los valores de H y quito el valor del error y le doy multiplicación a estos dos, le doy control enter, hay un error de argumentos incompatibles. Vamos a mirar cuál es la incompatibilidad entre estos dos valores, entre el error y el H. Entonces recordemos que esto es NO,1. Entonces, si ya por algún motivo él nos pone problema porque no es capaz de hacer el proceso, entonces yo le voy a juntar. Yo necesito que este NO quede acá. Entonces simplemente le voy a decir a esta matriz que se transponga. Entonces ya fuerzo al modelo, le ayudo al modelo para que haga el proceso. Entonces miremos que ahí encontré toda la multiplicación de los errores por el H. Ya encontré el error por el H. Muy bien. Entonces ya puedo actualizar estos datos tranquilamente. El error no lo calculé, voy a mirar a ver, lo vuelvo y lo calculo nuevamente. Le doy control enter, ya tengo el error que es .33 y
Voy a hacer el producto de estos dos para que no me dé cero todo. Miremos que ya no me da cero, lo que pasa es que tenía el error en cero. Y ahora sí hago todo el producto completo. Entonces, perfecto, ya tenemos nuestros C actualizados. Aquí los pueden ver que es 1 en 10. Es importante, si yo me voy a la presentación, voy a hablar de los W. Mírenlos, aquí están. Los W requieren la multiplicación de tres cosas. Entonces, para estos W me voy a ir y voy a hacer lo mismo. Yo siempre, por salud mental, coloco los W y les digo, W es NO, NE, es igual a W, NO, NE, más alfa por el error K, que es de 1, que es ND, NS, multiplicado por C, que es NS, NO, multiplicado por X, que es ND, NE. Entonces miremos qué tenemos que lograr. Tenemos que lograr NO, NE. Entonces mire lo que nos encontramos aquí. Aquí nos encontramos que este NS se multiplica con este NS. Esto es solo 1. Entonces me va a quedar 1 NO. Ya lo tengo. Entonces, si cierro esto, va a ser 1 NO. Listo. Y ahora vamos a multiplicar 1 por NE. Entonces, si este es 1 por NO, tendría que transponer este pedazo para que ya me quede NO por 1 y 1 por NE. Entonces puede hacer la multiplicación de manera directa. Entonces cierro esto. Este también lo dejo así como está. Aquí también el C lo voy a dejar normal y voy a correr simplemente la actualización de los W como los presento acá. Entonces miremos que no hay ningún problema y quedó perfectamente actualizados los W. Ya ahora, cuando ya estoy seguro de este tema, lo primero que voy a hacer es que ya voy a poner en funcionamiento esto dentro de los ciclos repetitivos. Entonces le voy a dar copiar y lo voy a copiar aquí abajo. Entonces a todo le voy a colocar acá porque quiero que me haga ese proceso inicialmente para 100 datos. Entonces todo le digo que K, esto también es K, o sea que él va a ir analizando cada uno de los datos. Le voy a dar K, aquí también le doy K, aquí también es K, aquí también K, lo mismo que para el X. Entonces ya tenemos el ciclo repetitivo. ¿Cuál es el único valor que nos falta? Nos falta este error cuadrático medio, que no lo quise colocar arriba porque depende de un for que esté externo, pero sí lo voy a colocar aquí abajo. Y voy a cerrar, entonces voy a quitar todo este código que ya lo tenemos disponible. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Al final yo lo que quiero es que me plotee el error cuadrático medio. Ese error, recordemos que debe de ser una curva que debe ir hacia mínimos, debe caer porque miremos que la derivada es negativa, o sea que debe caer a medida que yo voy modificando los pesos C y los pesos W. Entonces lo grafico. Aquí en Y sub D yo necesito una cosa fundamental. Yo le tengo que decir al modelo cuántos datos quiero ejecutar. Entonces, por ejemplo, aquí todo tiene número de datos. ¿Qué es lo único que no? Bueno, esta parte la tengo que eliminar porque ya la puse dentro del ciclo repetitivo, menos mal lo revisé. Entonces aquí no voy a correr 100 datos, sino que le voy a decir ND. Quiero que me corra los 216 datos. Al final, yo quiero que me calcule la correlación, entonces le voy a decir que me calcule la correlación de Y sub D con respecto a Y sub R, que es el valor que me entrega el modelo neuronal. Esto es para validar que el modelo efectivamente se haya funcionado bien. Entonces seleccionamos todo el tema, selecciono todo. Yo creo que está correcto el programa, lo ejecuté. Miremos que no hay ningún error por ahora aparente. Miremos que el error cayó suavemente, que eso es una primera métrica que me indica que el modelo aprendió muy bien.
y miremos que la correlación entre los datos es del 88,92% de los datos. Es una correlación bastante importante. Para evaluar el comportamiento del modelo vamos a sacar lo que se conocen como los efectos independientes. Y los efectos independientes no es más que por dónde viajan todos los datos hacia la salida. Entonces esto es simplemente C por W. Si yo le doy C por W, miremos que voy a encontrar un vector de 1 a 9. Esos vectores son los coeficientes que me permiten a mí evaluar el modelo o evaluar cuál es el efecto que tiene cada una de las variables sobre el puntaje. Entonces analicemos. Por ejemplo, edad es positiva. Personas que sean mayores tienen mayor probabilidad de un crédito. Aquí me dice que es una variable como al contrario, que es hijos y personas a cargo, mire que fueron positivas. Esto me indica que una persona que tenga más hijos posiblemente sea más responsable en el pago de un crédito. Está a nivel de renta, muy bien, es positivo, pero miren que los ingresos me aparecen negativos, los egresos positivos. Eso es un contrasentido porque está al revés. Esto lo que me está indicando es que a pesar de que el modelo tiene muy buen comportamiento, lo que tengo que hacer es una recalificación de los créditos. Parece que dentro de los créditos hay varios analistas que tomaron decisiones para una misma solicitud de crédito, tomaron decisiones contrarias. Entonces, aquí me puede decir monto, el monto es negativo, si yo tengo mucho monto, pido mucho monto, se me afecta la capacidad de pago. El plazo es positivo, muy bien, si yo extiendo el crédito mucho tiempo, pues las cuotas van a bajar, pero miren que la cuota, entre más alta tenga la cuota, mejor voy a pagar. Entonces eso es un contrasentido. Entonces, estos coeficientes me permiten a mí determinar si yo requiero hacer una recalificación de los créditos. Entonces, en este momento yo tengo que hacer una recalificación, para lo cual voy a seguir, voy a tener presente la siguiente metodología. Yo voy a crear una nueva hoja donde voy a llamar políticas de otorgamiento. Entonces lo voy a llamar políticas. Es importante tener en cuenta dentro de estas políticas, voy a tomar todas estas variables que menciono acá, que van a ser edad, hijos, personas a cargo, nivel de renta, plazo y cuota. Cuando yo estoy en una entidad financiera, lo más importante es darle la jerarquía a las variables. Esta jerarquía generalmente se establece en un puntaje entre 0 y 10 puntos. 0 la menos importante y 10 la más importante para el otorgamiento de un crédito. Cuando yo estoy en una fábrica de créditos, en una entidad financiera, lo que hago es que reúno todos los analistas de crédito y a cada uno le digo que puntúe la variable. Al final saco un promedio de cada una, de la importancia que cada uno de los analistas le dio a la variable, y ese es el efecto que va a tener la variable frente al puntaje. Sí, muy bien, nos dio una correlación muy bonita el modelo neuronal, pero no es un modelo explicativo. Entonces eso me indica que yo tengo que hacer esta recalificación. Entonces yo voy a decir cuáles son las variables más importantes para mí, los ingresos y los egresos. Para eso les voy a colocar un puntaje 19, porque estamos hablando de dinero. Cuando estamos hablando del pago de la cuota, le voy a colocar un 8 porque también es importante. Y luego el monto. Entonces, el nivel de renta para mí también es importante, le voy a colocar un 6, el plazo le coloco un 5, las personas a cargo le voy a colocar un 5 también, y la edad le voy a colocar un 2. Entonces, miremos ya cómo quedaron jerarquizadas las variables. Luego tengo que colocar cuál es el efecto que tiene cada variable, y ese efecto me va a determinar a mí lo que se conoce como las políticas de otorgamiento. Entonces las políticas, yo voy a decir, para mí la edad es importante. Una persona entre más grande sea, más experiencia crediticia puede tener, y para mí es bueno. Pero una persona que tenga muchos hijos, tenga muchas personas a cargo, eso va a afectar negativamente el crédito porque no va a tener capacidad de endeudamiento. Lo mismo que el nivel de renta es positivo, los ingresos tienen que ser positivos, los egresos negativos, el monto es negativo, si yo pido mucho monto afecta mi capacidad de pago, el plazo es positivo para aliviar las cuotas en un determinado momento y la cuota es negativo.
Entonces ya tengo todos estos efectos y lo que voy a hacer es que voy a recalificar mi base de datos, la base de datos que tenía anteriormente, la que está aquí en Madeline, la que utilicé para correr el modelo. No me va a traer este puntaje porque lo voy a volver a recalcular. Entonces le voy a decir control C y voy a colocar aquí al lado, voy a colocar todos esos datos aquí al lado. Entonces esta preaprobación también la voy a borrar porque va a depender específicamente del puntaje. Claro que la voy a dejar ahí para efectos de comparación. Entonces voy a colocar el nuevo puntaje, este puntaje, vamos a mirar entre qué valores y qué valores está. Entonces le voy a decir, voy a hacer el proceso suma producto de los efectos independientes o la jerarquía de las variables. Bueno, aquí voy a hacer un paso antes. Para hacer el suma producto más fácil, simplemente voy a multiplicar estos dos valores, este por este de aquí abajo. Ya me van a quedar los efectos positivos y negativos. Ahora voy a hacer suma producto, entonces ahora sí, de las políticas y le voy a dar F4 y por cada una de las variables de un solicitante de crédito. Entonces voy a obtener un puntaje. Ese puntaje todavía no sé qué significa. Mientras yo no normalice ese puntaje, este puntaje es cualquiera. Vamos a colocar aquí puntaje o score. Mientras yo no sepa, voy a buscar el máximo y el mínimo para que ese puntaje me diga alguna cosa. Entonces lo primero que le voy a decir es, voy a buscar el máximo de este puntaje para poderlo escalar entre 0 y 100 y tenga una representación financiera. Le doy el mínimo y selecciono acá y voy hasta el final. Entonces mire que el puntaje va entre 12 y menos 4. Ahora voy a colocar el score normalizado y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces el valor que quiero normalizar menos el mínimo, le doy F4 para que se quede quieto, dividido el máximo, le doy F4 menos el mínimo y le doy F4 y cierro. Entonces miremos que yo ya tengo el score y si busco el máximo y el mínimo, si yo arrastro esto de aquí para acá, miremos que vamos a encontrar entre 1 y 0. Y aquí también podemos hacer la preaprobación. Nosotros también podemos decir, hombre, voy a colocar una preaprobación simple. Todos los que pasen de 50 puntos les voy a dar un 1. Entonces, si este valor de acá, entonces le voy a decir si este valor de acá es mayor o igual a 50, entonces colóqueme un 1, de lo contrario colóqueme un 0, o sea, una persona que no le voy a otorgar el crédito. No es 50, sino .50. Le doy Enter y miremos entonces ya la preaprobación. Después tenemos que hacer un análisis de cómo estaba la preaprobación antes y cómo está después. ¿Qué cambió en los modelos antes y después? Miremos que este antes estaba aprobado y ahora quedó negado con el nuevo modelo. Entonces, ya teniendo todo esto, vamos a correr nuevamente el modelo y ahora sí, entonces vamos a correr un modelo con unos datos que ya reflejan las políticas de una entidad financiera. Voy a colocar aquí Madeline, lo voy a colocar aquí cambiar nombre, modelo MAD y recalificado. Esto lo traigo para acá para no tener problemas con el R. Cuando yo esté llamando estos valores, no tenga problemas en cuanto a títulos, a fórmulas, demás. Entonces aquí coloco en negrilla estas celdas, le digo guardar y vamos a ir al R a ejecutar el modelo. Nos vamos nuevamente para la plataforma R y en esta plataforma lo único que nos toca cambiar es el vector X y el vector Y sub D. Perdón, el vector X no, sino simplemente Y sub D, porque cambiamos el score de acuerdo con las políticas que yo tenía pendientes o con las políticas que definí anteriormente. Entonces simplemente le voy a decir, voy a buscar aquí en Files, le voy a dar Home y voy a buscar mi archivo de datos riesgo crédito. Entonces selecciono este archivo, le voy a dar Import Dataset
voy a colocar la matriz de datos riesgo crédito, matriz datos riesgo crédito recalificada, para que se diferencie con la inicial, y llamo esta matriz de datos recalificado, le digo import. El único valor que nos va a interesar ahora va a ser va a ser el del score normalizado, base de datos de riesgo crédito recalificada, y el único que nos va a interesar es este score normalizado. Ya tenemos absolutamente todo, lo único que cambiamos fue y sub d, porque los efectos independientes no tienen ninguna validez financiera sobre el riesgo crédito, o sea, no me reflejan lo que yo quiero sobre un crédito, o no me refleja sobre lo que yo quiero sobre una solicitud de crédito y el impacto que puede tener sobre la capacidad de pago de una persona. Entonces selecciono todo, le doy control A y ejecuto el modelo. Le doy correr, miremos que el modelo ya estaba ejecutando muy bien. Miremos que encontramos un 95% de correlación entre los datos. Aquí yo puedo plotear, por ejemplo, la variable y sub t. Vamos a mirar cómo funciona esto de y sub d. Estamos utilizando ¿cuántos datos? 216 datos. Entonces tenemos todos los datos de la base de datos. Coloco el plot, le voy a colocar lines, y sub d, le coloco un color que sea rojo como referencia, y le voy a colocar el y sub r con un color green. Le doy enter. Si amplío la gráfica, vamos a mirar, mire qué tanto se parece la línea verde con la línea roja, o sea que tenemos un buen modelo. Y vamos a mirar los efectos independientes como nos dieron. C por W, mire lo que nos encontramos, y le voy a dar aquí A. Mire qué cosa tan interesante. Entonces nos encontramos que la edad es positiva, los hijos negativos, persona a cargo negativo, nivel de renta positivo, ingresos positivos, egresos negativos, monto negativo, muy bien, plazo positivo, y monto, plazo y cuota, y esta cuota es negativa. Entonces miremos que ya el modelo nos refleja el efecto que tiene cada una de las variables sobre el otorgamiento de crédito. Entonces estos valores que tengo aquí me los voy a llevar para la hoja de Excel para hacer la recalificación de los datos que ya tenía, pues no la necesito, pero sí para los datos que tienen ausencia de ese valor. O sea, yo estoy haciendo en este momento un pronóstico de los datos que en un primer momento no tenían un valor del score. Entonces voy a abrir aquí arriba, voy a insertar 3 filas y voy a colocar aquí los efectos. Entonces miremos que los efectos, le voy a dar un poco más de acercamiento a uno de esos valores. Aquí voy a tener entonces los efectos A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 y A9. Entonces miremos que nos sirvió a nosotros la jerarquía para encontrar un modelo que fuera explicativo con respecto al riesgo crédito. Esto lo vamos a llamar los efectos independientes. Entonces, nosotros en una hoja pasada teníamos unos datos que no tenían score. Entonces los voy a buscar. Aquí en créditos consolidados, miremos que habían unos que no tenían valor. ¿Dónde los tengo? Yo creo que aquí en el ADA Line, en ese archivo, por aquí abajo, miremos que hay unos que no tenían puntaje. Aquí lo pudimos también calcular con el ADA Line, sin embargo en ese momento dijimos que estos valores no tenían ninguna representación. O sea, no eran realmente los efectos que esperábamos para cada una de las variables. Entonces voy a tomar estos datos con su preaprobación, no me voy a traer el puntaje porque para eso construí el modelo, le doy control C y me voy a parar aquí. Entonces estos datos los voy a colocar aquí abajo, simplemente los voy a colocar. Miren que estos datos no tienen puntaje, no tienen preaprobación, no tienen score, no tienen nada. Entonces el valor importante que yo quiero calcular es este score de acá, porque este es el que me permitió la preaprobación aquí al lado. Entonces yo me voy al final, los únicos que necesito son estos de acá.
entonces el score normalizado y la preaprobación. Entonces este score es suma producto de los efectos que encontré en el modelo, los efectos que tengo aquí arriba, estos efectos independientes que me reflejan muy bien las políticas de otorgamiento. Le voy a dar F4, le doy punto y coma, bajo, bueno, aquí estamos. Vamos a entonces evaluar los créditos que no tenían puntaje en un momento dado. Entonces miremos que ya estamos haciendo pronóstico con nuestro modelo propuesto. ¿Qué nos va a decir si este pronóstico está bueno o no? Estos valores de preaprobación, cómo cambiaron de aquí a acá. Entonces simplemente le doy doble clic. Bueno, aquí no me da doble clic porque la celda enseguida está vacía. Simplemente acerco los datos hasta acá. Y también entonces puedo decir lo siguiente. Puedo decir, bueno, voy a tomar la fórmula de arriba que ya la tengo. Entonces, si es mayor del 50%, bueno, aquí está la preaprobación, entonces esto es igual. Si este valor es mayor al 50% o a 0.5, entonces coloque un 1, de lo contrario coloque un 0. Entonces miremos cómo estamos haciendo el pronóstico de estos valores. Entonces vamos a hacer un análisis muy rápido de esta preaprobación para que tengamos como una visión clara de qué le pasó a los créditos antes y después de la recalificación y después de que lo pasé por el modelo neuronal Madeline. Aquí en este de primera mano y el análisis de efectos independientes, lo primero que voy a hacer es mirar qué datos cambiaron de estado, qué cambio de estado. Cambio de estado. Esto es importante por lo siguiente. Si un crédito antes estaba negado y ahora pasó a aprobado, el crédito sigue negado. Si un solicitante de crédito antes tenía la preaprobación o tenía el crédito aprobado y luego pasó a negado, este se mantiene en negado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si hago la resta de este valor con este y los datos son exactamente iguales, ese crédito no cambió de estado. Entonces es fundamental este tema. Entonces aquí vamos a mirar cuántos cambiaron de estado. Entonces cuántos cambiaron de estado, este procedimiento también lo repito para los datos de abajo. Entonces voy a tomar la fórmula con el título y aquí abajo le coloco cambio de estado. Cambio de estado. Bueno, aquí es importante, miremos que me dan unos positivos y negativos. Cuando eso es diferente de 0 es que cambia de estado. Simplemente aquí le voy a colocar valor absoluto para que sepa cuáles fueron los que cambiaron de estado, sean positivos o sean negativos. Claro que ese positivo y negativo también me permite a mí decir si pasaron de aprobados a negados. Por ejemplo, los que son positivos, estos que son positivos, pasaron de aprobados a negados. Entonces le voy a colocar aquí el comentario. Estos créditos pasaron de aprobados, que es 1, a negados, que es 0. Estos se mantienen, estos pasan a negados inmediatamente. Luego estos que son negativos entonces pasaron, es lo contrario, pasaron estos créditos, pasaron de negados, que está con 0, a aprobados, le coloco un 1. Estos créditos se mantienen como negados. Es mejor curarse en salud, sobre todo cuando uno está exponiendo un activo. Entonces lo primero que voy a decir aquí es contar. Hay que contar. ¿Qué vamos a contar? Los que se mantuvieron estables, los que pasaron de negados, los que pasaron de aprobados a negados, los que pasaron de negados a aprobados. Y aquí podemos mirar
cómo estaba la base de datos. Con esto nos podemos dar, tener una idea de qué pasó con la base de datos o cómo estaba. Entonces, por ejemplo, establish. Si yo le doy, entonces le voy a decir contar puntos y le voy a decir que me cuente los ceros. Entonces cuento todos los ceros. Simplemente voy a tomar este rango. Esto también se puede replicar para los demás. Le voy a dar F4 porque me sirve para las otras fórmulas. Le doy F4. ¿Y cuál es el criterio? Entonces le voy a decir los que son 0. Entonces miremos que fueron 121 créditos. ¿Cuántos pasaron de aprobados a negados? Que son los que muestran 1. Entonces arrastro la fórmula. No van a ser 121, sino que esto ya es 1. Y los que pasaron de negados a aprobados. Entonces arrastro la fórmula. Y miremos que con esto yo le puedo, si yo estoy trabajando para una entidad financiera, le puedo decir cómo estaba su base de datos antes de la recalificación y cómo estaba después. Estos procesos de recalificación hay que hacerlos periódicamente, sobre todo si los créditos o el otorgamiento de créditos depende enteramente de analistas de crédito, porque a veces puede haber muchas discrepancias entre analistas. Entonces cuando hago este análisis voy a colocar aquí ya -1. Entonces, ¿cuántos datos tenía en total? Si yo sumo esto, si yo hago la suma, deben de haber 216, que fueron los que utilizamos para el aprendizaje del modelo. 216, perdón, hay 214. De pronto habíamos quitado unos datos, yo creo que habíamos quitado unos datos que tenían un valor erróneo. Entonces, miremos lo que nos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué porcentaje de datos estaban correctamente o qué créditos estaban correctamente asignados? Entonces el 56% lo puedo colocar porcentualmente, el 57% bien asignados y los demás créditos pasaron de un lado a otro. Estos pasaron de aprobados a negados, pasaron un 30% de los créditos que fueron aprobados pasaron a negados y de negados a aprobados solamente pasaron el 13%, o sea que digamos que no es muy significativo esos valores. Esto también lo podemos hacer para lo de abajo. Entonces lo voy a hacer abajo, le voy a decir copiar y también lo podemos hacer para el pronóstico. Entonces para esto de cambio de estado voy a mirar si, voy a colocar las fórmulas aquí y le voy a decir cambio de estado. Entonces lo más importante acá cuando me digan esto, entonces es que me va a traer esta fórmula para acá, la voy a arrastrar, ahí yo arrastro la fórmula. Mejor dicho, lo que voy a hacer aquí para que me quede mucho más fácil es lo siguiente, simplemente voy a seleccionar lo que necesito. Entonces necesito acá, estos valores de acá que van a ser el rango que yo voy a utilizar, van a ser estos de aquí. Simplemente los selecciono, le doy F4 y miremos entonces cuál es la composición de los datos, si estaban buenos o malos. Aquí tengo, bueno, aquí tengo que colocar de aprobados a negados, o sea que son los unos, y aquí de negados a aprobados son los -1. Entonces miremos que eran 183 créditos, miremos que aquí pasaron de aprobados a negados un poco menos y más o menos los porcentajes de los estables fueron del 54%, o sea que la entidad financiera de la cual proviene esta base de datos digamos que acierta en un 54% de los casos que los créditos están correctamente aprobados. Entonces miramos que si sumamos este número con los de arriba, teniendo ya el modelo, miramos que esos créditos son mucho mayores, pero no voy a hacer pues la suma aquí, simplemente era para mostrar cómo era la composición de los créditos antes y después del proceso de aprobación. Muchas gracias nuevamente por atender este video y hasta un nuevo video.